Bueno, continuamos con José Guerra, economista, integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, ¿no? Ahora, José, te preguntaba, las cartas con las que cuenta la Asamblea, porque en teoría, en la Constitución, en el texto constitucional, es obligatorio que el gobierno remita a la Asamblea Nacional el decreto para su aprobación, para su consideración y aprobación. Y el TCJ lo que determina es la constitucionalidad o no del texto que va a ser presentado, pero la aprobación, de acuerdo a la Constitución, siempre de acuerdo a la Constitución, le corresponde a la Asamblea. En caso de que no, digamos, no se concrete la aprobación en la Asamblea, pero esto siga adelante. Bueno, si llegase a ocurrir el caso en el cual la Asamblea Nacional impruebe o no apruebe el decreto y el TCJ diga que el decreto está vigente, cualquier acto administrativo que implique decisión financiera, política o de cualquier naturaleza, bajo el manto del decreto, tiene que ser nulo. Y entonces estaríamos en una situación en la cual el gobierno se pondría fuera de la Constitución, porque la Constitución es clara, artículos 338 y 339. La Asamblea Nacional es quien aprueba el decreto. ¿Quién aprueba el decreto? Entonces el Tribunal Supremo no tiene competencia en la aprobación, sino en constitucionalidad. Ahora, ¿por qué es así? Porque si no, entonces, ¿para qué lo remiten a la Asamblea? Entonces, para eso nos mandan una carta para su conocimiento y para que estén informados a quién le mandó el decreto. Entonces, ¿para qué lo van a mandar si es evaluación y aprobación? Entonces, insisto, la Asamblea Nacional tiene la competencia. Y si aquel ministro, como pasó con Rodolfo Marcos Torres, que se atreva, una vez instituido, a estar firmando acuerdos, convenios que impliquen erogación o responsabilidad del Estado, bajo el decreto, no siendo este decreto aprobado por la Asamblea Nacional, esos actos serán nulos y aquellos ministros que asuman su responsabilidad y se vean en el espejo de lo que está pasando en algunos países latinoamericanos, que por algún presidente, algún funcionario, estar firmando sin la competencia para hacerlo, hoy están enfrentando juicios, están enfrentando penas de cárcel por haber firmado leyes, resoluciones, acuerdos o haber actuado contraviniendo la legislación vigente. Ahora, más allá de ese elemento de orden político constitucional que estamos comentando, me gustaría entrar en el fondo de las decisiones. O sea, el gobierno está en una situación tal que justifique alguna de estas medidas. Digamos, el gobierno, más que el gobierno del país, ¿se justifican algunas de estas medidas, por ejemplo? Fíjese, el gobierno... ¿Qué me refiero? El tema en medidas en cuanto al control de la distribución de alimentos, de la producción. Fíjese, Vladimir, en la empresa A, que produce harina de maíz, todo paquete de harina de maíz que sale de allí tiene lo que se llama una guía de movilización, que es de dónde sale y a dónde va. O sea que el gobierno ya tiene el control de la distribución de alimentos. Entonces, poner en un decreto que la Fuerza Armada, que sería un riesgo inmenso para la Fuerza Armada porque asumiría un costo político muy alto, tomar la distribución de alimentos sería algo nocivo, porque la Fuerza Armada no está para manejar alimentos, la Fuerza Armada está para contribuir al desarrollo del país en el ámbito de su competencia, que es la defensa y seguridad de la nación. Entonces, eso no hace falta. Y lo otro, Vladimir, el gobierno ya cuenta con dos leyes habilitantes, la de 2014 y 2015, que lo faculta para tomar acciones, y para ello tiene leyes, resoluciones, normas y un conjunto de otros instrumentos legales que le permiten al gobierno manejar la situación. Te insisto, durante la emergencia se tomó una sola medida, una nada más, que fue autorizar el manejo de créditos adicionales, fuera de la aprobación de la Asamblea Nacional. Entonces, no se puede darle al gobierno un cheque en blanco para que gaste sin recurrencia o con el consentimiento de la Asamblea Nacional. Ahora fíjate tú, el decreto autoriza la adopción de medidas contra el bachaqueo, el acaparamiento, la usura, la alteración fraudulenta de precios y también el contrabando de extracción y otros delitos. Sí, y ¿no se necesitan medidas especiales para atacar esto? No, porque fíjate, hay una ley que es la ley que creó el llamado Indepavis y ahora la SUNDET, que es la que faculta a ese organismo para controlar el boicot, el acaparamiento y el sabotaje económico. Entonces, ya la ley existe. Entonces, ¿para qué vas a formular un decreto? Pero además hay algo que a mí me parece peligroso, que fue una declaración que dio el ciudadano diputado Diosdado Cabello hace unas semanas en un programa de televisión,
de televisión, donde él dice que en una revolución no se justifica que haya banca privada y que la banca debería estar sujeta al control del Estado. Esto es una declaración muy peligrosa que yo creo que ojalá que el presidente Maduro no tome ese consejo, porque sería inconveniente que el sistema financiero pasara totalmente a mano del Estado, porque entonces estaríamos repitiendo casos en los cuales empresas que eran productivas hoy están quebradas. Y eso me lleva a otro tema, que es la tesis que manejó el presidente el día sábado, de que empresa parada, empresa tomada. Y te voy a poner 4 casos o varios casos. Sidor está parada, la paró el gobierno. Sidor no está produciendo 1 gramo de acero, tiene 3 meses parada. Entonces, ¿quién toma Sidor si está parada? Lácteos Los Andes, literalmente parada. ¿Quién toma Lácteos Los Andes? Las empresas de café, Café Fama de América, que son empresas del gobierno, están paradas. El caso de Alcasa, de Benalún, empresas que igualmente paradas, que son empresas del gobierno. Entonces, este tipo de afirmaciones, en lugar de favorecer un clima que promueva la inversión, que cree concordia entre el inversionista y el Estado venezolano para incrementar los niveles de producción, lo que crean es desasosiego, temor, y el capital, generalmente, donde hay desasosiego, hay temor, suele migrar hacia otros países, hacia otras regiones, donde le garantizan estabilidad, buen trato. Entonces, en este país, ¿qué es lo que hace falta? Incrementar los niveles de producción, en particular la de alimentos, que es donde están las grandes fallas. Tengo la impresión, Vladimir, no la impresión, la certeza de que esta generación de niños que está creciendo, niños que van entre los recién nacidos y los 12, 14 años, que están en la etapa de formación, si no resuelven el problema alimenticio, van a tener problemas de su crecimiento, tanto intelectual como físico, porque no tienen los nutrientes, no tienen las proteínas. Te pongo un ejemplo. En el año 2012, los venezolanos consumíamos un promedio 22 kilos de carne al año, cada ciudadano. El año pasado, según la cifra de los ganaderos venezolanos, de 22 kilos de carne promedio año, pasamos a 10 kilos promedio año. Es decir, una caída, más de la mitad de la ingesta de proteínas animal. Ahora, el problema de producción, ahora el tema de distribución, que es otro de los elementos que el gobierno dice que es parte de la crisis, parte de los problemas, porque hay empresas que no garantizan la distribución adecuada. Se crean esta figura de los comités locales de abastecimiento popular. ¿Te parece positiva esa figura? ¿Es bueno que la comunidad se incorpore, se involucre en este tema o no? Es bueno que la comunidad participe, pero sin fines partidistas. Y te voy a relatar lo que ocurre en el Valle, en la parroquia del Valle, en la ciudad de Caracas, donde la gente me ha contado y yo he visto lo que ha sucedido. Hay uno que se llama VC, Unidad de Batalla, sí, y el PSV. En las casas del PSV hacen la lista, a quién le van a dar. Entonces, este es nuestro, este no es nuestro. Entonces, a los que ellos dicen que son de la oposición, que ahora es la mayoría, lo están excluyendo. Entonces, es una manera discriminatoria de distribuir los alimentos. ¿Hay pruebas de eso? Pruebas. Si quieres te traigo a la gente aquí cuando tú quieras, o a cualquier otro programa. Lo podemos demostrar. Es un acto de discriminación. ¿Qué es lo mejor que puede pasar a un país? Que haya suficiente abastecimiento, que haya suficiente comida, para que la gente no tenga que hacer las colas. Nosotros efectivamente dijimos en la campaña electoral que íbamos a hacer todo lo posible para que hubiera menos cola, pero el gobierno no nos ha aprobado las leyes, el gobierno ha negado todas las leyes que nosotros hemos introducido y aprobado en la Asamblea Nacional, y hasta tanto entonces no se resuelve ese problema de abastecimiento, vamos a tener la gente haciendo cola. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, mire, es que estamos ante un absurdo. Un paquete de harina de maíz precocido cuesta 20 bolívares, y con el paquete se hacen 20 arepas. O sea que cada arepa está costando 1 bolívar. La bolsa donde venden la harina de maíz, la bolsa plástica que te venden en la bodega, que te dan en la bodega, que te daban, cuesta 50 bolívares. La bolsa cuesta casi 3 veces lo que cuesta el paquete de harina de maíz. Entonces, ¿cómo va a haber harina de maíz en Venezuela? Lo que hay que hacer es una racionalización de los costos y de los precios para que haya abastecimiento. Vamos a hacer una pausa y al retorno seguimos conversando con José Guerra. Me gustaría hablar del comportamiento de este dólar que se creó, esta figura que lleva por los 400 y tanto, ¿no? También, el DICOM. El DICOM. Vamos a hacer